Quiero invitarles a abrir sus Biblias. Vamos a la palabra. Quiero leer juntos. Leamos juntos Romanos capítulo 8. Quiero leer a partir del versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, o a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto, o estoy seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Qué tremendo. Qué tremenda palabra. Quiero que miremos juntos un par de versículos. Ya leímos el contexto. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Es para nosotros, estamos tan acostumbrados a ser bendecidos, a recibir bendiciones, que a veces ya no nos damos cuenta, ya pasa a ser algo normal en nuestra vida. Como contaba hoy, Ana hace un año empezó a venir y todo lo que el Señor ha hecho. Y ella puede ver cómo en poco tiempo Dios acomoda cosas y bendice y cosas que por años a veces uno ha estado orando se acomodan, porque uno está alineándose con Dios. Ahora, es tremendo para nosotros y es sencillo decir, bueno, Dios está ayudándome a bien, está ayudándome con todas las cosas. Yo veo la mano de Dios en todo lo que pasa en mi vida. Porque veo cómo Dios ordenó mi familia, cómo Dios ordenó mi economía, cómo Dios ordenó mi vida interior. Y digo, realmente todo ayuda bien, todo ayuda a bien de mi vida. Y sentimos que nuestra vida va como en un tren que tiene una vía, y tenemos una certeza, una seguridad, una convicción de que todo va a ir cierto, todo va a ir bien porque el Señor está manejando el tren. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando la vía del tren se rompe? ¿Qué pasa cuando hay algo en la vía que hace que el tren se salga de la vía? Y de golpe tu vida ya es distinta. Y de golpe tu vida no tiene ese orden o esa idea de orden que vos tenías.
¿Qué pasa cuando las cosas no están saliendo como vos planeás? ¿De qué manera ayuda bien esto? Porque dice, gracias, muchas gracias. Dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora hay cosas que a veces no nos están saliendo bien, o no están saliendo como planeamos. Puede ser tus negocios, puede ser tu familia, no conseguís pareja, estás solo, o estás en pareja pero estás mal en la pareja, tenés un conflicto en tu casa, o tenés un ministerio y no está floreciendo como esperas. Y de golpe decís, ¿en qué me ayuda esto? ¿En qué me ayuda bien esto si yo siento que me está yendo mal? Y ahí es donde se complica para nosotros entender esto, todo ayuda a bien. Pero tenemos que leer el contexto de la palabra. ¿A qué se refiere? ¿Qué se refiere cuando dice que Dios ayuda, todo ayuda a bien? Ahí, si vos lo mirás ahí, vas a ver. Dice, porque el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, está hablando de nosotros, nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el contexto en que hay que entender este pasaje. Este pasaje se entiende cuando vos lo mirás desde la perspectiva de Dios. ¿Para qué ayuda a bien todo lo que nos ocurre? Para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es el primer propósito de Dios en nuestra vida? Que seamos como Jesús. Que seamos como Jesús. Cuando nosotros empezamos a entender esto, y nos damos cuenta que la agenda de Dios es diferente a la nuestra, es diferente a atravesar las pruebas. Porque ya las cosas las tomás de otro lugar, las cosas las confrontás de otro lugar. Porque te das cuenta que primero nada escapa del gobierno de Dios, nada escapa a su control, y que todo lo que está pasándote ayuda a cumplir el propósito de Él, que es hacerte más parecido a su Hijo. En las cosas buenas es fácil. Ahora cuando vienen las luchas y las pruebas, es más difícil entenderlo. Pero yo quiero que miremos juntos la palabra de Dios y te vas a dar cuenta cómo todas las cosas ayudan a bien. ¿De qué te puede servir, por ejemplo, para bien de tu vida, que te roben? No sé si alguna vez pasaste por la experiencia de sentirte que te han robado, que te han asaltado. Acá hay testimonios tremendos, hermanos, que han sido asaltados. Hace poco me acuerdo de Alfredo, que fue asaltado a mano armada en su negocio. Experiencia muy fuerte. Ahora, ¿de qué podría servirte a vos como persona, como cristiano, que tenés promesas de Dios, de que Dios te va a guardar, que Él te va a cuidar, que Él va a cuidar tus cosas, y de golpe Él permite que alguien te robe? Ahí entran en conflicto dos cosas. Por un lado, todas las promesas del Señor, de que Él te va a proteger, cuidar, pero sin embargo los cristianos también nos roban, y nos pasa esto. ¿Por qué? Porque la prioridad de Dios en su agenda no es que nadie toque tus cosas, sino hacerte como su Hijo, Jesús. Ahora, ¿qué enseñó Jesús acerca de las riquezas? No te hagas tesoros en la tierra, donde los ladrones hurtan. Hacete tesoros en los cielos, donde nadie puede robarte lo que tenés. Muchas veces Dios permite que te roben, simplemente para que te des cuenta dónde estás haciendo tus tesoros. Dios permite que te roben para que vos te des cuenta que no estás haciendo tesoro en el lugar correcto. Porque si estuvieras haciendo en el lugar correcto, tendrías paz en medio de cualquier circunstancia.
Jesús decía, allí donde esté tu tesoro, va a estar tu corazón. Si tu tesoro es solamente lo material, tu corazón va a estar en lo material. Y el Señor va a tener que una y otra vez permitir que las cosas materiales sean tocadas en tu vida para que vos reacciones. Para que vos te des cuenta que estás construyendo mal las bases de tu vida. Porque nosotros no somos de esta tierra. Nosotros estamos de paso por esta tierra. ¿Quién dice amén? Amén. La Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que nuestra herencia está en los cielos. Estamos de paso. El Señor nos da las cosas, nos bendice, nos da cosas, disfrutamos de la vida. Él nos da una vida maravillosa. En la mayoría del tiempo estamos pasando tiempos de ver su bendición sobre nosotros. Hasta que de golpe el tren se descarrila. Y te echaron del trabajo. O entraste en una crisis matrimonial. O algún problema con un hijo. Y está todo, parece dado vuelta. Pero esto tiene un propósito en Dios. Había un hombre que se llamó Nabucodonosor, un gran rey, un emperador babilónico, llevó cautivo al pueblo hebreo a Babilonia. Y en los tiempos del profeta Daniel había construido una de las ciudades más, o sea, no la construyó, en realidad solamente la llevó a su esplendor a la ciudad de Babilonia. Y un día paseando por el palacio pensó y dijo, qué tremendo todo lo que yo hice. Qué tremendo lo que he logrado. Tener un imperio tan grande, construir esta ciudad tan increíble. Soy el dueño del mundo. Y era verdad, era el dueño del mundo en ese momento. Pero dice, cuando él estaba pensando esto, una voz le habló y le dijo, porque pensaste esto, ahora todo lo que tenés se te va a quitar. Y vas a perder todo. Y vas a quedar como un animal tirado en la selva, en el bosque. Y ahí entre los montes, entre los animales, entre los bueyes, como decía hoy, entre los bueyes vas a estar el tiempo necesario hasta que te des cuenta de lo equivocado que estás. Y cuenta la Escritura que estuvo 7 años viviendo como un loco, como un animal. Esto es una enfermedad que existe en realidad. Nabucodonosor la padeció. Y estuvo 7 años de ser el rey más importante de su época, pasó años tirado ahí entre animales, había perdido la razón. Dice que un día tuvo un haz de luz en su mente y dijo, qué equivocado estaba. Qué equivocado estaba. No me había dado cuenta que todo lo que yo tenía era porque Dios me lo había dado. Todo lo que yo había construido era porque Dios me había dado la fuerza, la sabiduría. Nada era mío. Ahora me doy cuenta. Ahora me doy cuenta que no soy nada diferente a los demás, solamente que Dios quiso darme a mí y me lo dio porque Él quiso, por su gracia, y no hay otra razón. Y dice, cuando él pensó así, Dios lo restauró. Le devolvió su gloria, su esplendor, volvió al trono. Pero ya su conciencia había cambiado, se dio cuenta que el gobierno de Dios era perfecto y Dios lo puso en ese lugar y Dios lo había honrado, pero era Dios, no era él, no era su capacidad. Y esto es muy importante. Para Jesús es muy importante que vos y yo entendamos que nada de lo que tenemos es por nuestra virtud. Nada, nada. Hermanos, no tenemos gobierno de nada. Hoy estamos vivos porque el Señor quiso que estemos vivos. Hoy podíamos no haber amanecido. Todos los días escuchaba de personas que mueren de muerte súbita. Muerte súbita. ¿Sabe por qué es súbita? Porque nadie esperaba que se muera. No había ni una razón para que se muera. Y se muere. Gente joven. Todos los días. No tenían, parece, nada, no había ningún problema. Pero de golpe el corazón dejó de funcionar o algo, una válvula, algo. Murió. Entonces ni siquiera necesitas tener algún problema, te morís. Y tenemos una ilusión como de control, de gobierno, de que
nosotros somos dueños de la vida y planeamos y hacemos, y está bien esto, por un lado, pero siempre tengamos conciencia de que ese sentido de gobierno es una ilusión en realidad. El que está gobernando todo es el Señor. El que nos permite hacer todo es el Señor. Si vos estudiás es porque el Señor te permite. Si tenés la inteligencia para estudiar es porque Dios te dio esa inteligencia. Y si tenés los recursos para mantenerte y estudiar es porque Dios te da los recursos y te dio una familia que te sostenga o alguien que te apoye. O te dio un trabajo. Pero en definitiva es por gracia. Para Jesús era fundamental que entendamos esto. Jesús decía, ustedes tienen que saber que aún los cabellos de su cabeza están contados. Y si sus cabellos caen a tierra, si un cabello falta es porque Dios permitió. Así que no te preocupes si estás quedando sin nada. Aún eso está controlado. Entonces, yo quiero que vos pienses esto, hermano. La meta, la prioridad de Dios es que vos y yo seamos como Jesús. Y yo me imagino a Dios, ¿no? Ahí. Yo me imagino un molde, porque esto, la palabra conforme es molde, morfeo en griego, ¿no? Es un molde. Y Dios tratando de meterme a mí en ese molde. Pero yo me imagino un molde de 75 kilos. Y Dios queriendo meterme a mí ahí adentro. Santo. Sobra por todos lados. Sobra por todos lados. ¿Y sabe lo que sobra? Sobra carne por todos lados. Y no me refiero solamente a la carne física, sino a la carnalidad. El Señor decía, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para su alma. Todos queremos descanso para el alma, pero no queremos ser mansos y humildes. Todos queremos imponer nuestro derecho. Todos queremos tener razón. Todos queremos ganar la discusión. Y tenemos razón para ganar la discusión. Y tenemos derecho. ¿Y quién tenía más derecho que Jesús? ¿Pero qué hizo? Se dejó llevar por el Padre, por una vida de entrega, de sufrimiento, que lo llevó a una muerte tremenda. Porque entendió el gobierno de Dios y entendió el proyecto de Dios para él. Y ese es el tema. Que vos puedas entender el propósito de Dios para tu vida. Que si Dios te llamó y sos su hijo y Dios tiene propósito con tu vida, entonces Dios te va a procesar para que seas como Jesús. Porque Dios no dijo, este hijo es perfecto como lo presentan ahí, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, entonces no lo voy a tocar porque ya está hecho. No. Dice que siendo el unigénito hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Si Jesús necesitó sufrir para ser transformado y preparado para el ministerio que iba a cumplir, ¿qué dejamos para nosotros? Estamos a años luz de eso. Entonces uno tiene que empezar a ver las cosas de otro lugar. Y ese problema que a vos te parece tan grave, en realidad es un instrumento de Dios. Que si vos lo aprovechás, te está preparando para recibir aquello que Dios quiere darte, pero que no puede darte hasta que vos no estés listo. Dice la palabra que Jesús descendió a los infiernos. No hay lugar más bajo, no hay situación más terrible, no hay situación más imposible para un ser humano que descender a los infiernos. Jesús bajó ahí para cumplir el propósito de Dios, para rescatar a los cautivos. Pero dice la Biblia que el Señor lo exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto nos enseña algo, que es proporcional lo que pasás, lo que padeces con aquello que Dios quiere darte. Jesús iba a recibir un nombre sobre todo nombre, Jesús iba a recibir honor sobre todo honor, el lugar más alto del universo iba a recibirlo Él. Era necesario que descienda hasta lo más bajo. Entonces vos tenés que también entender esto, porque es fácil decir, Señor, yo quiero honores, yo quiero reconocimiento, yo quiero bendiciones. Es fácil decir, yo quiero ser útil, yo quiero servirte, yo quiero ser un instrumento tuyo. ¿Sabés lo que estás diciendo? ¿Sabés lo que estás diciendo? Señor, transformame. Señor, procesame. Señor, sácame filo. El Señor le dijo al profeta, yo voy a hacer de vos un trillo nuevo. Un trillo es una máquina de cosechar, una cosechadora. Yo voy a hacer de vos un trillo nuevo y vas a moler los montes, lo vas a hacer polvo. Ahora, vos te imaginás lo que es convertir a alguien en un trillo. Te tienen que meter por el fuego, en el agua, en el aceite, tienen que forjarte, tienen que pegarte martillazos, tienen que hacer un trabajo tremendo para convertir un pedazo de hierro en un trillo, para convertir un acero que sea útil, que sea filoso, que tenga corte. Eso es muy fuerte. Entonces es fácil decir, sí, yo soy un profeta de Dios. No sabes lo que está diciendo. La Biblia dice, tenemos por ejemplo de aflicción a los profetas, o sea, el modelo de sufrimiento son los profetas. Cuando Dios está diciendo, yo soy un profeta de Dios, lo que está diciendo es, voy a sufrir lo impensado. Entonces es muy lindo el marketing, pero el marketing no tiene nada que ver con la realidad. La medida de Dios de las cosas no es igual que la medida del mundo. A veces las personas medimos por los bienes materiales, por la calidad de vida, por la casa que tenés, por el vehículo que tenés, por los viajes que realizas. Dios no mira así. Dios no mide a las personas así. Su hijo, Jesús viajó muy poco. Jesús fue a Egipto cuando era chiquito, volvió al país vecino, no se acuerda nada porque era chiquito. Ni siquiera tenía un teléfono para sacar la foto de la pirámide, nada. Nada de redes sociales, nada para mostrar. Él no viajó nada, desde el punto de vista nuestro, él fracasó porque él no viajó nada. Desde el punto de vista material, no tenía nada. Dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pensaba en Jacob cuando huye de Beersheba y está huyendo de Saúl. Llega a Betel, encuentra una piedra, se acuesta, usa la piedra como almohada, duerme, descansa, tiene un sueño. Tiene una experiencia con Dios tremenda. Jacob encontró una piedra para reposar y encontró descanso. Jesús no la encontró. Jesús no la tuvo. Porque Jesús era la piedra. Jesús era la piedra que nos da descanso a todos nosotros. Pero él no pudo descansar. Entonces vos disfrutás de tu cama, de tu casa, y estamos ahí gozándonos. Él no tuvo eso. A los 30 y pico de años ya era un solterón, porque a esa edad ya tenía que estar recontra casado. Decidió quedarse solo. No tenía hijos. No disfrutó del matrimonio, no disfrutó de ser papá. No tuvo una casa. Y a los 33 años, habiendo ayudado a todo el mundo y sanado a todo el mundo y nunca haciéndole mal a nadie, decidieron hacerle un juicio infame y lo entregaron a la muerte, y a una muerte cruenta y terrible. Y no se quejó ni un momento. Solamente dijo, gracias, Padre, gracias. Pasa de mí si puede esta copa, pero si tiene que ser, que sea. Que se cumpla tu plan, que se cumpla tu propósito.
Entonces tenemos que entender cuando la Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien, ¿de qué? Para que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Me acuerdo el testimonio de un pastor en el trabajo, una empresa, le piden que haga algo que estaba mal para él. Su conciencia no le permitía hacer esto. Lo echaron del trabajo. Uno dice, si vos no entendés las cosas de Dios, vos decís, pero ¿cómo? Él se jugó por el Señor. Sí, se jugó por el Señor. Lo echaron del trabajo. Pagó un precio por jugarse por el Señor. Ah, bueno, entonces sí, ya sé. Van a decir, el Señor le dio un mejor trabajo. No. Tampoco. Le dio un trabajo donde ganaba menos que antes. Pastor amigo se encontró con él y le dice, ¿cómo estás? Soy muy feliz. Pará, dice, vamos a empezar de nuevo. Vos tenías un buen trabajo, muy buen trabajo. Te pidieron que hagas algo que iba en contra del Señor, te jugaste por el Señor, te echaron y ahora tenés un trabajo que ganás menos que antes. Sí. ¿Y por qué soy feliz? Porque me di cuenta de todo lo que me estaba perdiendo. Mi felicidad no estaba en mi trabajo. Mi felicidad está en mi familia y ahora puedo disfrutarla. Yo ganaba más pero no era feliz. Ahora gano menos pero soy feliz. Entonces cuando vienen cosas a tu vida, situaciones que son contradictorias para vos, que son como en contra tuyo, vos tenés que preguntarte, ¿qué es lo que el Señor me está queriendo mostrar con esto? ¿De qué manera esto me ayuda a bien a mí? ¿De qué manera esto me ayuda a bien? Todo te va a ayudar a bien, todo lo que venga, bueno o malo, te va a ayudar a bien. Ahora, ¿para qué? A veces es fácil darte cuenta. A veces es fácil porque es lindo, es agradable decir, wow, esto sí, esto me ayuda, esto es maravilloso, este es el trabajo que yo buscaba, esta es la carrera que yo buscaba, vi al Señor acomodar las cosas. Es fácil darte cuenta. Pero hay veces que no es fácil darte cuenta. Porque parece que todo se pone en negro. Y de golpe la salud no está bien, la familia no está bien, el trabajo no está bien. Y te sentís que te están partiendo a pedazos. Y tenés dos opciones. Puedes quedarte en esa queja, en esa amargura, en ponerte mal, en alejarte de Dios, o pensar cualquier cosa, o empezar a preguntarte, ¿para qué, Señor, estás permitiendo esto en mi vida? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué no me estoy dando cuenta? ¿Qué es lo que me querés mostrar a través de esta situación, de estas circunstancias? ¿Dónde está la clave de esta situación que estoy viviendo? A veces medimos a las personas por los números. Jesús tenía una congregación relativamente pequeña. Si consideramos los que esperaron en Pentecostés, eran 120. Había gente que iba y venía, multitudes que iban porque él hacía milagros, sanaba, pero esa no era su congregación. Él tenía 12 cercanos, tenía 70, total de 120 más o menos, que estaban con él. Después de la resurrección se le apareció a cientos, pero en Pentecostés lo que estaban esperando el Espíritu Santo eran 120 solamente. Como Betel, no mucho más que eso. Él era un pastor fracasado. Él no tenía una mega iglesia. Él no tenía un mega templo ni nada. No tenía nada de las cosas que consideramos exitosas. Pero levantó hombres y formó hombres que transformaron el mundo. Y años después conquistaron todo el imperio para Jesús. Dios ve las cosas diferente que nosotros.
Fíjate en Santiago, por favor, la epístola. Santiago capítulo 1. ¿Lo tenés? Después de Hebreos. Dice así la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Me gusta mucho esta introducción. Hay algo muy tremendo acá. Porque Santiago era el hermano de Jesús. Pero cuando se presenta dice, siervo de Jesucristo. Esto es muy fuerte porque él podía haber dicho, bueno, siervo de Dios y hermano del Mesías. Pero él no se presenta, dice, yo sí. Dice, esclavo, doulos, esclavo de Jesucristo, de su propio hermano. Y esto es tremendo porque los historiadores dicen que Santiago no creyó en Jesús mientras Jesús vivía. Santiago era uno de los que decían que mi hermano se volvió loco. Mi hermano es un loco, cree que es el Mesías, está loco. La familia de Jesús pensaba esto, que él era loco. La familia decía, este es un loco que le agarró la idea de mística y cree que es el Mesías. Y es un pobre, un carpintero. ¿Cómo va a ser el Mesías? El Mesías tiene que ser alguien poderoso, que maneja tropas, que tiene poder militar. La idea mesiánica del pueblo hebreo es diferente. Y era un hombre sencillo, maestro, pacífico, que hablaba de amor, de perdón, de reconciliación, del reino de Dios. Y decía, mi reino no es de este mundo. Y entonces la gente decía, la familia decía, es un loco. Y Santiago era uno de los que creían que Jesús era un loco, uno de los que no creían en él. Pero recién después de la resurrección, Santiago se convierte. Pero nunca él va a usar ya su hermandad con Jesús, porque en realidad él, cuando Jesús fue su hermano, él no lo reconoció. Y él ya lo reconoce como el doulos, el Señor, el Rey del universo. Él no lo conoció a Jesús, al Señor en la carne, como Jesús, como el Cristo. Él lo reconoce después de resurrección, ya como el que tenía un nombre sobre todo nombre. Y esto nos habla de un proceso increíble, porque Santiago se convirtió en uno de los líderes de la iglesia. Él fue el líder de la iglesia en Jerusalén y era llamado el Sadik, el justo. Tiene una vida increíble. Él fue encontrado muerto. Le decían los amigos, le decían rodillas de camello, porque tenía las rodillas con durezas por el tiempo que pasaba orando al Señor. Y fue encontrado muerto, arrodillado, orando. Tiene una vida increíble de justicia, de piedad. Aún los judíos que no creían en Jesús respetaban a él por su vida extraordinaria. Fue un hombre transformado por Dios. Y él nos dice en su epístola, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Estoy leyendo 1:2 de Santiago. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Esto es uno de los pensamientos más revolucionarios de la Biblia. Uno de los pensamientos más antihumanistas de la Biblia. No dice siquiera, no te quejes porque tenés pruebas.
Gózate en extremo porque sos probado. Es una locura para nuestra mente. Sentite privilegiado si sos probado. Sentite dichoso si sos probado. Regocijate si sos probado. ¿Cómo puede ser esto? Dice, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sin paciencia, nunca vas a alcanzar lo que Dios tiene para vos. Fe y paciencia alcanzan las promesas. La fe es probada para producir paciencia, para producir constancia. Y la fe y la constancia es lo que garantiza que se van a cumplir los planes de Dios con tu vida. Entonces, cuando vienen pruebas a tu vida, es una escuela, es un entrenamiento. Cuando vienen pruebas a tu vida, vos podés enfocarte en la prueba y ponerte mal por la prueba, por lo que te esté pasando. O podés enfocarte en el Señor y mirar al Señor y decirle, Señor, ¿para qué es esto? ¿Para qué? ¿Qué me querés mostrar? ¿Qué área de mi vida necesita ser transformada para que vos puedas entregarme aquello que me querés entregar? ¿Qué área de mi vida necesita desarrollar paciencia? ¿En qué área de mi vida necesitas desarrollar constancia para que vos puedas entregarme aquello que tenés para mí? Sabiendo que la prueba, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Algo que vos tenés que entender, cuando Dios te disciplina, cuando Dios te pone una prueba, a Dios no le gusta que vos sufras. A un papá no le gusta que el hijo sufra, menos a Dios. Pero es necesario. Es necesario. Entonces, cuando Dios te pone una disciplina en tu vida, en algún área, salud, financiera, lo que sea, Él no le gusta que vos estés pasando lo que pasás, pero es necesario que pases eso, porque estás aprendiendo algo. Él quiere que vos aprendas algo con lo que estás pasando. Entonces, punto número 1, a Él no le gusta. Segundo, es necesario. Y tercero, es temporal. Es temporal. Las pruebas duran un tiempo. Es un tiempo que Dios te prueba. Es un tiempo que viene una situación sobre tu vida y espera a Dios que vos apruebes ese examen, saques la nota y pases a otro nivel. Cuando vos no pasás la prueba, vas a tener que volver a pasarla. Vas a tener que volver a pasarla. Y es lamentable, hay gente que por años está pasando la misma situación. Y estoy hablando de cristianos. Por años pasando las mismas situaciones porque no aprenden en sus pruebas. Mira, esto es así. Vos a veces estás probado y empezás a llorar y Dios te levanta la prueba. Porque ya le dolió verte llorar, pero no aprendiste. Va a venir otro. Va a dejar un tiempo y después va a venir otra vez. Entonces hay que tener cuidado con la autocompasión, hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando vienen pruebas hay que tener mucho cuidado. Ay, pobre de mí, ¿qué me está pasando esto? Cuidado con eso, porque ahí sí que estás en el horno. Si vos crees en el gobierno de Dios sobre tu vida, no podés creer en el gobierno de Dios solamente cuando te pasan cosas buenas. Tenés que creer en el gobierno de Dios también cuando te pasan cosas malas. Y tenés que decir, Señor, gracias por esto. Aunque no lo entiendo, aunque no me gusta, aunque me duela, ¿qué me estás enseñando con esto? ¿Para qué lo estás permitiendo? En lo personal, en estos días hemos sido muy probados como familia. Y es increíble cuando vos, primero viene el shock de la prueba, vienen a veces situaciones muy choqueantes. Y de golpe estábamos ahí, la tormenta, el terremoto, y uno empieza a un poco a asustarse. Ve las nubes, ve la tierra que se mueve, pero cuando uno puede serenarse un poco y empieza a preguntar, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué me querés mostrar? Y el Señor enseguida te empieza a mostrar.
es muy simple. Cuando vos ya entendés que Dios está en la prueba y lo mandó para algo y te abrís, en lugar de estar cerrado, en lugar de estar miedoso, empezás a pensar ¿para qué? Y el Señor me enseñó tanto en estos días. Me enseñó tanto, tanto, tanto. Solamente voy a contar una cosa. Yo estaba en Brasil en el último viaje y estaba un pastor belga hablando y él decía, el principio de la unidad es tan importante, un principio dado por Dios, que hasta Satanás respeta el principio de la unidad. ¡Wow! El principio de la unidad es tan importante que hasta el mismo diablo respeta ese principio. Porque Jesús dijo, una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, su reino no permanecerá. O sea que Satanás cuida la unidad de su reino infernal. Cuida la unidad del reino, de su reino. Y la unidad es un principio dado por Dios, pero Él cuida ese principio. Y la Biblia enseña que una casa dividida contra sí misma no permanece. Y cuando viene un terremoto a tu vida, tenés que empezar a pensar cómo estás guardando el principio de la unidad en tu vida. ¿Estás guardando el principio de la unidad? ¿Estás cuidando la unidad como prioridad? ¿O qué es más importante para vos? Puedes pensar en todas tus relaciones. Pensar en tu matrimonio. Si tu matrimonio hay fisuras, si en tu matrimonio no hay una unidad verdadera, perfecta, completa, como Él pretende ser uno, el enemigo encuentra puertas para meterse en tu vida. Jesús dice, incluso en la palabra dice, que nosotros tenemos que estar tan unidos en el matrimonio, porque si nosotros estamos mal entre nosotros, dice, se abre una puerta para el diablo y nuestras oraciones son estorbadas. ¿Vos me entendés lo que estoy diciendo o no? Que vos podés estar orando, pero si no estás bien con tu esposa, con tu esposo, tus oraciones no llegan porque son estorbadas, porque vos en tu relación abriste una brecha y estás orando de balde muchas veces porque tu oración no llega, porque no estás cuidando el principio de la unidad. Y el Señor dice que como nosotros estamos casados somos uno, ya no somos dos, somos uno. Empezar a pensar en las otras áreas. Pensar en tus hijos, pensar en tus amigos. ¿Qué es más importante para vos? A veces nosotros lo más importante es tener razón, ganar la discusión, nuestro punto de vista. A mí en este tiempo yo estoy aprendiendo. Lo que Dios me está diciendo es cuidar las relaciones por encima de todas las cosas. No tenés por qué negociar tus valores, tus principios, por ser amigo de alguien. Pero ¿cuántas veces estamos rompiendo relaciones? No por principios o valores, sino por estupideces. Por tener razón. Y no cuidamos la relación con nuestros hijos, con nuestros amigos, por tener razón. Porque no estamos de acuerdo en un punto. Pero una casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Entonces nosotros como congregación, si queremos permanecer y si queremos que los planes de Dios se cumplan en nosotros, vamos a tener que cuidar el principio de la unidad, cuidar mucho. Esto quiere decir que tal vez hay muchas cosas de mi hermano que no comparto, no me gustan. ¿Y qué importa que me guste o no me guste? Yo tengo que amar a mi hermano. Yo tengo que cuidar a mi hermano, yo tengo que guardar a mi hermano. Tengo que orar por mi hermano, bendecir a mi hermano. En las cosas fundamentales tenemos que mantenernos firmes, cada uno. Tenemos que tener un criterio. Pero en las cosas secundarias tenemos que dar libertad. Las cosas que no son fundamentales tenemos que dar libertad. No podemos hacer doctrinas todo el tiempo de cosas que no son fundamentales para Dios. Porque eso es fariseísmo. Fariseísmo. Cuando empezamos a hacer teologías y doctrinas por cosas que no son fundamentales. Lo principal en el reino, el amor, la justicia,
la misericordia. Esas cosas son las fundamentales. Después de cómo uso el pelo, la ropa que llevo, si me maquillo menos, si hay muchísimas cosas, elementos, muchas cosas que tienen que ver con la conciencia de cada persona. Y que hay que dar libertad a las personas. ¿Qué es congregarte? ¿Qué es congregarte? ¿Vos creés que eso es más espiritual porque vos venís 4 veces a la semana y otro viene una vez? Ese es tu criterio. No dice nada la Biblia de esto. Dice congregate. Punto. Te estás congregando. Estás haciendo lo que tenés que hacer. Punto. No juzgues a tu hermano porque se congrega más o menos. Si vos necesitas congregarte más, metele. Yo quiero invitarte en esta noche que puedas hacer una oración muy valiente y que puedas cambiar tu forma de orar sobre las pruebas que están sobre tu vida. Yo quiero invitarte que en esta noche podamos decirle al Señor, Señor, quiero aprender a gozarme en las pruebas. Ya no quiero tener lástima de mí mismo por las pruebas, sino quiero empezar a ver las pruebas como vos las ves. Quiero empezar a ver las pruebas como una escuela, como un entrenamiento y como una bendición para mí, para que yo pueda cumplir el propósito que tenés con mi vida. Ya no quiero ver las pruebas como un gigante, sino como lo que son, una herramienta de Dios para transformarnos a la imagen de su Hijo. Hermano, la prioridad de la agenda de Dios es hacerte como Jesús. Dios va a cancelar cualquiera de tus agendas. Yo ahora tenía que estar en Israel con mi familia. Esa era mi agenda. A mí me encanta llevar mi agenda. Y Dios quiso que esté acá, pasando una prueba muy tremenda. Porque la prioridad de Él no es que yo esté en Israel hoy. La prioridad de Él es hacerme más como Jesús. Y si Él necesitaba hacer que yo pase por esto para hacerme ser más como Jesús, lo hizo y no tuvo problema. Está en mí entenderlo. Está en mí ponerme mal, está en mí buscar razones externas o decir, Señor, gracias, porque seguís trabajando conmigo, me seguís procesando, me seguís teniendo paciencia, seguís trabajando para que sea como tu Hijo, y yo necesitaba pasar por esto. Amén, lo acepto. ¿Qué me querés enseñar con esto?